Hola ideadores, ¿os acordáis de la caja que compré hace poco en el Teddy para mis piececitas de madera? Pues mirad cómo la he dejado. Es más fácil de lo que parece. ¿Queréis ver cómo? Pues vamos allá. Aquí estoy ya con mi cajita. Y nada, voy a, lo primero de todo, desmontarla. Sabéis que esto se saca. Y le voy a desmontar los herrajes, porque luego me va a permitir trabajar mejor y además me va a permitir pintarlo mejor y lijarlo mejor y todo. Bueno, hay que reconocer que la caja es baratita comparada cuando las compras por ahí en tiendas de manualidades y demás. Por ejemplo, las de Artemio y eso. Pero sí que necesita una lijadita en condiciones. No es como las otras que las lijo por lijar más que nada. Esta tiene bastantes pelitos. Pero bueno, ya os digo que una lijadita y listo. Como os comento, ahora lo más importante es lijar. Las partes de dentro que le he quitado también. Y luego le limpiaré bien el polvo y le pondré aquí cinta de carrocero en el borde, tanto por dentro como por fuera, para poderla pintar sin problemas. Como veis, ya he protegido los bordes de mi cristal, como os dije, tanto por dentro como por fuera. Y ahora a toda la caja le voy a dar una imprimación o pintura blanca, lo que tengáis, si prefiráis echarle. Yo os aconsejo echarle lo más, digamos, lo más barato que tengáis o lo más abundante que tengáis, porque ya sabéis que la madera desnuda absorbe mucha más cantidad de pintura. Pero aparte de cerrar el poro, quiero un fondo blanco para luego poner encima las cosas, tanto pintura como decoupage, como lo que sea, gana mucho con el fondo blanco, porque luego los colores son más brillantes, más patentes. Y vamos entonces a darle pintura a toda la caja entera, con sus divisores, sus compartimentos y todo. Hola, ¿aún no te has suscrito? Venga, hazlo ya, que es gratis. Solo tienes que dar al botón de suscribirse. Y además, si no te quieres perder nada, dale en la campanita a todas las notificaciones, que así YouTube te avisará cada vez que suba algo nuevo. Muchas gracias. Bueno, pues así va quedando nuestra caja. Tanto a la parte de arriba como a la parte de abajo de la caja les he dado 2 capas de pintura blanca en total. Y luego la parte de dentro, que ahora ya va más justita por todas las capas de pintura, y la parte de arriba del divisor los he pintado de negro. Lo he pintado de negro porque luego aquí en el cristal voy a hacer una cosa en blanco y entonces quiero que destaque, y por eso he pintado de negro debajo. Y ahora vamos a decorar la parte de fuera. Como veis, está blanco y lo voy a decorar con unas rayas en color negro. Entonces, tengo aquí mi cinta de carrocero. Esta cinta de carrocero mide 3 centímetros y es la que voy a utilizar como grosor de las líneas blancas. Estaba planteándome si hacerlo junto o separado, pero igual es más fácil hacerlo por separado. Primero voy a colocar una tira aquí en el borde y la voy a pegar bien. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues dejar luego líneas de 2 centímetros para pintar en negro. No sé dónde tengo la otra regla, así que con esta. De manera que lo que voy a hacer aquí va a ser hacer una pequeña marca cada 5 centímetros. Entonces ahora voy a ir colocando mis cintas justo donde está la marca
y como tienen 3 centímetros de ancho, pues las líneas que me queden entre medias tendrán 2. Ahora aquí, como estaba en negro, esta primera la voy a hacer también en negro. Aquí voy a empezar a marcar a los 2 y luego 7. Y voy a hacer lo mismo alrededor de toda la caja. Entonces luego, ¿qué tengo que hacer? Repasar bien y pegar bien mi cinta, sobre todo en los bordes. Y luego pintaré estas líneas de negro. Bueno, ya tengo puestas todas las cintas y ahora vamos a comenzar a pintar. Para pintar y para no meterse dentro de... Aunque esté bien pegado, lo mejor para que no se pase la pintura por debajo de la cinta es pintar aquí de fuera adentro. Voy a intentar que queden bien negras las líneas y así no tener que dar una segunda mano. En cuanto al cuándo retirar las cintas, si necesito dar una segunda mano las dejaré puestas, pero si no, las retiraré cuando esté medio seco. En la tapa voy a hacer exactamente lo mismo y nada, voy a seguir aquí pintando mis líneas negras. Bueno, ya tenemos la caja pintada, que parece de Beetlejuice. Espero que cuando le pongamos los herrajes coincidan las líneas igual de bien. Mirad. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pintarle en las líneas con un marcapuntos, un buril o palito de brocheta o lo que tengáis. Vamos a pintarle puntitos así en el borde. Como siempre que me hago puntos, os digo, no hagáis muchos seguidos porque cada vez que haces un punto sin volver a cargar es un poco más pequeño que el anterior. Entonces, si hacéis muchos seguidos, pues se va a notar la diferencia. ¿Te está gustando el vídeo? Pues dale al like y dale también a compartir para que me conozcan los amigos que aún no me conozcan. Si además me dejas un comentario, me harás muy feliz. Muchas gracias. Una cosa que os quería comentar es que para hacer este tipo de punteado, pues conviene que sea una pintura cubriente, que suelen ser muy densas. Entonces, a veces lo que pasa es que, no sé si veis aquí, que se queda como un reborde de pintura y entonces se va haciendo cada vez más grande el punto. Así que os aconsejo que de vez en cuando pues limpiéis la punta para recuperar su diámetro inicial y que no sea el punto cada vez más grande. Ya tengo pintados los puntitos de mi caja, mirad qué mona queda. A mí me está encantando. Y le he pintado también puntitos en la parte de arriba de los separadores, tanto ahí como en la otra bandejita de separadores, para seguir con el motivo. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pegar estos separadores en la base. Entonces, simplemente pongo un poco de cola y ahora lo coloco en su sitio. Va un poquito justo. Y cuando se haya secado, lo que voy a hacer va a ser barnizar toda la caja. Voy a utilizar barniz mate. Ya tengo barnizada la caja, que mirad qué chula nos está quedando, con sus separadores también decorados. A mí me está gustando mucho. Y ahora, bueno, le he quitado las cintas de carrocero al cristal. Pero mirad que a veces si no lo colocas bien, mirad lo que pasa. Entonces, esto de aquí, incluso esto de aquí, como es cristal, lo podemos quitar con una cuchillita. Por supuesto, si en vez de cristal es plástico, esto no se puede hacer. Entonces, rascáis así y se va. Hay que tener un poco de paciencia, pero como la caja va a ser mucho más permanente, pues ya veréis que no, tampoco cuesta tanto. Le voy a hacer esto para ajustar a los bordes por toda la caja. Y luego también voy a limpiar bien el cristal con
primero con agua por si ha quedado algo de pinturita que haya salpicado, y luego también con un poco de alcohol para quitar todos los restos, y luego volvemos. Bueno, ideadores, aquí estoy. Creí que estaba grabando y no estaba grabando, así que mirad, ya he repasado todo el fondo y ahora lo que veis aquí es un folio, porque lo que quiero es, mirad, así, ¿lo veis ahí? Pues colocar todas estas palabras con un rotulador blanco. A mí me gusta mucho el blanco, pero lo podéis hacer del color que queráis. Lo que es importante es que sea un rotulador que escriba en cristal y que se quede en cristal. Yo, como os digo, estoy con este que me funciona muy bien, porque tenía algún otro permanente blanco que había comprado hace tiempo, pero se conoce que no lo he cuidado bien porque ahora mismo no me escribe como me gusta, pero este me escribe muy bien. Entonces podéis hacerlo a mano. Ya sabéis que en este canal además tenéis un curso de iniciación al lettering, que os dejaré por aquí arribita el link, pero como para que lo podáis hacer todos, sepáis lettering o no, pues lo estoy haciendo con una plantilla. Esta plantilla, que es, simplemente he buscado en internet fondo de palabras y lo he recortado con la medida del cristal y lo he pegado con cinta de carrocero detrás para verlo. Entonces ahora simplemente me vengo con mi rotulador y encima de las letras voy repasando con mi rotulador. Probablemente vosotros no lo veáis justo porque yo lo estoy mirando desde un lateral, entonces lo veo un poco inclinado, pero da lo mismo. Lo importante es tener una plantilla sobre la que escribir para saber por dónde van las letras. También hay programitas o aplicaciones que tú le pones las letras, o sea, las palabras que quieres, y ellos te hacen la composición esta del fondo, lo que queráis. Pero vamos, lo mío no ha podido ser más sencillo. Buscar fondo palabras en el Google y he escogido pues uno de los que me han salido. Como veis, así voy a ir haciendo las palabras, ¿veis? Así lo veo yo. Y voy a ir haciendo todas las palabras y nada, luego solo nos quedará ponerle otra vez los herrajes a nuestra caja y ya acabaremos. Nos vemos y os enseño el resultado. Y así ha quedado al final la caja. Le he cambiado los herrajes por estos de color cobre porque me parece que pegan mejor. Pero si no tenéis otros herrajes y no queréis que sean dorados, también los podéis pintar. Los podría haber pintado perfectamente de negro y blanco, pero es que entonces me resultaba difícil hacer los puntos. Pero se puede hacer. Mirad cómo ha quedado mi tapa. A mí me encanta. Y ya la tengo llena de cositas. Mirad, aquí tengo todos mis chipboards. Así están bien ordenados y los podré encontrar enseguida. ¿Qué os parece esta decoración? Ya sabéis que nos vemos pronto, ideadores.